Vamos a iniciar con esta primera lección el estudio de lo que se denomina la relación jurídica obligatoria, es decir, la materia del derecho privado civil que comúnmente recibe el nombre de Teoría General de las Obligaciones o simplemente obligaciones civiles. En Costa Rica, y con el objeto de ubicarse adecuadamente en esta disciplina denominada obligaciones civiles, es necesario acudir al libro tercero del Código Civil de la República, cuya normativa, a partir del artículo 627, contiene su regulación general. Sin embargo, es necesario dejar claro que la materia que nos ocupa no se agota con las aludidas normas. Por el contrario, en otras partes del Código Civil también existen disposiciones que igualmente regulan diferentes tipos de obligaciones. Es decir, en dicho código se pueden encontrar obligaciones en la ordenación de los derechos reales, las sucesiones y los contratos, es decir, en los libros segundo y cuarto. El propósito de la dinámica que ahora iniciamos es trabajar sintéticamente en el examen de la relación obligatoria en general, articulándolo en la teoría general de las obligaciones, es decir, con referencia al nacimiento, estructura, función, desarrollo y finalmente extinción de las obligaciones. De esta forma, y con la vista puesta en el Código Civil de Costa Rica, podemos comenzar el estudio de las obligaciones civiles planteando que en la regulación de las personas, de los bienes y de la sucesión por causa de muerte, solamente se ofrece una imagen estática, orgánica y puramente descriptiva del derecho civil. En forma distinta, dice Uribe, las obligaciones y los contratos regulados en el Código Civil constituyen el factor dinámico y vital del derecho civil, pues las instituciones que sistematizan las personas, los bienes y las sucesiones cobran realidad, movimiento y eficacia gracias a las obligaciones que van surgiendo en la vida ordinaria de los sujetos de derecho. Ahora bien, la importancia de la obligación y el contrato no se reduce al campo civil. Trasciende a todas las ramas del derecho, tanto privado como público. En derecho comercial, laboral, familiar, administrativo, fiscal, etc., aplican tanto la obligación como el convenio. Y donde quiera que haya obligaciones y contratos, allí van a regir siempre unas reglas generales e incluso acaso supletorias que son las del Código Civil. ¿Y entonces qué es la obligación civil? El término obligación en sentido amplio recuerda generalmente conceptos de sujeción, subordinación o dependencia. El Diccionario de la Lengua Española define la obligación civil como el vínculo que sujeta a hacer, abstenerse de hacer algo establecido por precepto de ley, por voluntario otorgamiento o por derivación recta de ciertos actos. De esta definición extraemos la consecuencia de que la obligación supone un vínculo de derecho que nos determina a dar, hacer o no hacer alguna cosa, coincidente en sus planteamientos con los contenidos del artículo 629 del Código Civil de Costa Rica. Y con el término obligación se estudiará una clase de derechos subjetivos, patrimoniales y de carácter relativo, denominados derechos de crédito, derechos personales o derechos de obligación, que como todos los derechos subjetivos suponen una relación entre dos o más personas, de las cuales una de ellas puede exigir de otra el cumplimiento de una prestación o conducta consistente en dar, hacer o no hacer. ¿Qué representa la relación jurídica? ¿Cuáles son sus elementos? La relación jurídica es una relación social regulada y tutelada por el derecho, o sea, una relación entre dos o más personas determinada por una norma jurídica, según recuerda Manabela, citando a Savigny. Es decir, la norma jurídica otorga protección legal a las relaciones sociales que considera aptas para ello, y así esas relaciones se convierten en relaciones jurídicas cuando son reconocidas y sancionadas por el derecho. Consecuente con ello, la relación jurídica en definición de Albaladejo será aquella situación en que se encuentran varias personas entre sí, regulada orgánicamente por el derecho, partiendo de un determinado principio básico. Y también el mismo autor afirma que la relación jurídica tiene su origen en un hecho jurídico
al que la ley atribuye cambiar la condición jurídica de una persona a través de un conjunto de facultades y de deberes. La relación jurídico-privada está integrada por diversos elementos, a saber, el subjetivo, el objetivo y el causal. El elemento subjetivo es el que se refiere a los sujetos. Se tratará siempre de personas, sean físicas o sean jurídicas. Unas tendrán atribuidos derechos y serán sujetos activos de la relación. En otros casos serán sujetos pasivos si lo que les corresponde es una obligación. También el elemento objetivo, que es aquello por cuya razón se constituye la relación jurídica y en lo que recae precisamente el derecho de un sujeto y el deber de otro. El objeto de una obligación puede ser dar algo, hacer algo o no hacer algo, como se dijo anteriormente. Y por último, el elemento causal, que son los hechos jurídicos a los que el derecho objetivo atribuye el efecto de producir la adquisición, transformación o extinción de los derechos. Así es que el Código Civil de Costa Rica, en su artículo 632, determina como causas productoras de obligaciones el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley, que no son otra cosa que hechos jurídicos. Y dado que la obligación como especie está incluida en una más amplia categoría que conocemos como deber jurídico, como género se hace necesario determinar cuáles puedan ser los caracteres que permitan individualizar la obligación dentro de la categoría del deber jurídico. Esos caracteres son identificados por el profesor Feit, citado por Messineo, denominándolos rasgos esenciales de la obligación, y son bipolaridad, alteridad, coercibilidad y temporalidad. ¿Qué supone bipolaridad? Bipolaridad supone la existencia de dos polos opuestos, que llamaremos el crédito y la deuda. El crédito configura el lado activo de la relación obligatoria y la deuda va a constituir su lado pasivo. Esos dos polos son conexos entre sí. No puede haber crédito sin deuda ni tampoco deuda sin derecho de crédito. ¿Y qué significa alteridad? Alteridad significa que la relación obligatoria ha de aparecer constituida por lo menos entre dos personas, acreedor y deudor. ¿Y qué es la coercibilidad? Coercibilidad quiere decir que si el deudor no cumple, se cuenta con la posibilidad legal de requerir a los poderes estatales para que le obliguen a cumplir, incluso recurriendo en algunos casos a la fuerza, es decir, a la coerción. Por último, temporalidad, porque la relación jurídica obligacional se forma para cumplirse o extinguirse en un tiempo más o menos dilatado. No existe la obligación perpetua y para ello el ordenamiento establece, en aras a la seguridad jurídica, el instituto de la prescripción negativa o extintiva. Cualquier situación de derecho donde encontremos la conjunción de esos rasgos supondrá normalmente estar en presencia de una relación jurídica obligatoria. Seguidamente vamos a presentar varias figuras que afectan al derecho de obligaciones y que son la obligación natural, el principio de diligencia, la responsabilidad patrimonial y el enriquecimiento sin causa. ¿Qué es la obligación natural? Comenzaremos recordando que obligaciones civiles derivan su fuerza del ordenamiento jurídico. Así, el artículo 693 del Código Civil establece que toda obligación civil confiere al acreedor el derecho de compeler al deudor a la ejecución de aquello a que está obligado. Por tanto, la obligación civil es la obligación propiamente dicha, y a ella se refiere casi exclusivamente la teoría de las obligaciones. Pero en contraposición con la obligación civil se encuentran las denominadas obligaciones naturales, que pese a no estar provistas de la normal eficacia jurídica de cualquier vínculo obligatorio, producen, sin embargo, algunos efectos en derecho. Sobre el particular, el artículo 634 del Código Civil determina que las obligaciones naturales no confieren derechos para exigir su cumplimiento, pero cumplidas autorizan para retener lo que se ha recibido en razón de ellas. Es decir, si el deudor hace frente al cumplimiento de una obligación natural, el pago realizado surte efectos jurídicos y no puede recuperar lo que haya pagado, aunque lo haya hecho por error. El principio de diligencia. En el Código Civil
vemos cómo numerosos artículos contienen alusiones a la conducta que el deudor ha de seguir en el cumplimiento de la obligación, e incluso al general comportamiento que las personas deben observar para no incurrir en ciertas responsabilidades exigibles. En unos casos se nos presenta la fórmula buen padre de familia, en otros la diligencia de un buen padre de familia, por fin también el cuidado y vigilancia común u ordinaria. En lo que nos interesa, si hablamos de diligencia, nos queremos referir al cuidado y actividad en ejecutar una cosa. Sus sinónimos pueden ser esmero, cuidado, su antónimo negligencia. De esas definiciones se entiende perfectamente que en el cumplimiento de sus obligaciones el deudor tiene que ser cuidadoso, esmerado, exacto. Y para esto habrá de poner en la ejecución el esmero que pueda exigir en cada momento la naturaleza de la obligación y que correspondan a las circunstancias de tiempo y lugar. ¿Cómo afecta al patrimonio la responsabilidad derivada de una deuda? Veamos. Si las obligaciones existen es porque se confía que van a cumplirse. La naturaleza de la obligación le da un tiempo de vida habitualmente corto, en muchas ocasiones de un solo momento, ya que su finalidad es su extinción por cumplimiento. Desde el momento en que la obligación ya es exigible, el derecho del acreedor se transforma en un poder de ataque sobre el patrimonio del deudor en el caso de incumplimiento. La responsabilidad del deudor se entiende, pues, como la situación jurídica de su patrimonio expuesto a la acción ejecutiva del acreedor. Se dice muchas veces responder como sinónimo de estar obligado, sobre todo cuando la obligación versa sobre la reparación de un daño que se haya producido. Normalmente la responsabilidad del deudor es universal o ilimitada. Así se entiende del contenido del artículo 981 del Código Civil, al disponer que todos los bienes que constituyen el patrimonio de una persona responden al pago de sus deudas. Sin embargo, las disposiciones de dicho artículo 981 no tienen un carácter absoluto, pues la ley establece ciertos límites a la ejecución contra el total patrimonio del deudor, circunscribiendo la responsabilidad hasta un máximo determinado o disponiendo la imposibilidad de embargo o secuestro de algunos bienes. Y para finalizar, un breve comentario en torno a la figura del enriquecimiento injusto. El enriquecimiento injusto, también llamado enriquecimiento sin causa, es el aumento operado en el patrimonio de alguien a costa de otra persona y que no está justificado por una norma legal o por un acto jurídico. La regla básica que rige la materia, con orígenes en el derecho natural y en la equidad, es que nadie debe enriquecerse injustamente en perjuicio de otro, y cuya consecuencia es el deber del beneficiado de restituir lo mal habido. En la actualidad, la hipótesis legal más evidente de enriquecimiento sin causa la podemos encontrar en el artículo 803 del Código Civil. En este artículo se otorga el derecho del perjudicado a ejercitar judicialmente la llamada acción de in rem verso, proveniente del derecho romano, cuyo objeto, mediante el correspondiente proceso, es el de reclamar y recuperar, a cargo del enriquecido injustamente, la reposición de su patrimonio a la situación en que se encontraba con anterioridad al hecho reclamado. Con esto hemos terminado de momento. En la siguiente sesión procederemos a realizar una aproximación al tema relativo a las fuentes de las obligaciones. Muchas gracias.